Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra. ¿Qué tal, amados hermanos, pueblo de Dios en la tierra? Sean todos muy bienvenidos a su canal Veracidad Adventista. Estoy muy feliz porque Dios nos ha permitido nuevamente compartir palabra de Dios con ustedes a través de este medio. Les recuerdo, si es la primera vez que usted visita nuestro canal, por favor se suscriba ahora mismo, vaya apoye nuestro ministerio de esa forma y también active la campanita de notificaciones para que de esa forma a usted le pueda llegar la notificación cuando este servidor suba un video nuevo a nuestro canal. Vamos a orar, por favor le pido también que deje su petición de oración en la cajita de los comentarios, porque nosotros lo leemos todos los comentarios y por supuesto oramos también por sus peticiones. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, un tema que es importante también para el tiempo que estamos viviendo, un tema del cual se está hablando mucho dentro de la iglesia adventista. Entonces le invito a que se quede hasta el final del video, no se despegue por favor, porque seguramente usted va a descubrir la verdad en este video o va a refrescar la verdad que tiene ya en el conocimiento del estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar, acompáñeme allí donde estás. Padre bendito y santo que estás en los cielos, honramos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Padre amado, necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos contemplarte en este momento. Por eso te suplico primeramente el perdón por nuestros pecados. Perdona toda ofensa que hayamos cometido en contra de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a exponer tu palabra de forma clara, de forma verdadera, eficaz, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que surta un efecto en cada corazón que vea este video. Padre amado, quita toda idea, todo concepto que tengamos en nuestra mente ya hecho. Necesitamos aprender de ti, Señor. Por eso te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra. Padre, te pido por cada una de las personas que está colocando su petición de oración en la cajita de los comentarios. Bendícele, guárdale, cumple los deseos de su corazón conforme a tu voluntad, Señor. Todo lo pedimos no porque tengamos un mérito, sino por los méritos santos y en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, familia de Dios, en este momento, pues entonces vamos a iniciar el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Hay una doctrina católica dentro de la iglesia adventista. ¿Qué doctrina será esta? Es una doctrina que es ajena a la Biblia, es una doctrina que por cierto está dividiendo a la iglesia adventista en dos, que aunque no debiera, porque el pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día tienen mucha luz acerca de esto, tienen la Biblia y el espíritu de profecía. Así que me parece muy importante traer este tema y creo que de eso dependen muchas cosas. Creo que en el plan de la salvación usted lo puede ver, cómo es el plan de la salvación, cómo funciona y si sirve realmente, lo puede ver partiendo de este principio, de esta doctrina. Según lo que usted crea acerca de esto que vamos a estudiar hoy, usted va a ver el plan de la salvación. La doctrina que vamos a estudiar es la del pecado original. Sí, señor, la del pecado original. Usted dirá, bueno hermano, esto no está dividiendo la iglesia. Sí está dividiendo la iglesia. Por eso le digo que se quede hasta el final del video para que no saque conclusiones antes de ver todo el contenido. Si usted sabe cómo funciona el pecado y qué es el pecado realmente, cómo es esto que funciona así, usted va a saber cómo funciona el plan de la salvación. Ahora, si usted no sabe cómo funciona el pecado, o de acuerdo a la manera que usted vea, como crea que funciona el pecado, usted puede también ver que el evangelio es un evangelio mediocre, un evangelio que no alcanza para salvar a nadie. Entonces esto es de suma importancia para nosotros el día de hoy. Esta es una herramienta, vale aclarar, la teoría del pecado original es una herramienta que el diablo está usando
para hacer inefectivo la enseñanza bíblica que nos dice que podemos tener victoria sobre el pecado. Esta enseñanza bíblica de que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado es una esperanza para todos nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos incluso. Pero la doctrina del pecado original hace que esto se eche totalmente por tierra. Por eso es una herramienta que el diablo está usando muy sutilmente para poder quitarle validez a todo lo que nosotros creemos en la palabra de Dios acerca de la victoria sobre el pecado. Muy bien, yo estoy totalmente seguro que hay muchos hermanos adventistas, muchas personas que no tienen idea de dónde nació, de dónde viene esta doctrina, esta falsa doctrina del pecado original. Esta idea fue desarrollada por algunos padres de la iglesia, así como dicen los católicos, algunos pensadores, algunos filósofos católicos. Uno de ellos fue llamado Irineo de León y el otro Agustín de Hipona en el siglo II. Agustín de Hipona fue el primer escritor católico en utilizar la frase pecado original en sus escritos, en sus libros. La doctrina del pecado original se fijó, se planteó en el Concilio de Cartago en el año 418. Allí se empezó a desarrollar esta idea, se fijó, ¿verdad?, esta doctrina y se terminó de precisar posteriormente en el Concilio de Trento del año 1545 al 1563. Aquí fue donde literalmente se estableció esta doctrina como parte de las creencias católicas, ¿ok? En el Concilio de Trento desde el año 1545 hasta 1563. Ahora vamos a desglosar un poco lo más importante de qué es lo que enseña la doctrina del pecado original. ¿Qué es lo que enseña esta doctrina? ¿Cuáles son sus puntos? ¿Qué es lo que cree esta doctrina? Bueno, el primer punto importante que he resaltado yo es que cree o dice que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán. Todos heredamos el pecado de Adán. El segundo punto importante es que todos los seres humanos nacen corrompidos por el pecado y comparten la culpa de Adán delante de Dios. Esto quiere decir que todos nacemos pecadores. Por eso es que usted ha escuchado que nosotros todos nacemos pecadores, ¿verdad que sí? Pero esto es una falsa doctrina, esto no es lo que enseña la Biblia. El tercer punto importante que yo puedo ver que enseña la doctrina del pecado original es que el pecado original es separación de Dios, es una separación de Dios. Por lo tanto, el pecado es una condición, mas no una decisión. El pecado es separación de Dios, por lo tanto es una condición, mas no una decisión. Esto es lo que dicen los 3 puntos más importantes del pecado original. Ahora vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que esto es totalmente antibíblico, esto no es lo que enseña la Biblia. Por eso es importante que usted se quede hasta el final del video y no se despegue ni un segundo para que pueda comprender a la luz de la palabra de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, cuál es la verdad bíblica. ¿Ok? Vamos a ir al primer punto. Todos los seres humanos heredan el pecado de Adán. Yo quiero empezar antes de leer la Biblia, quitando el argumento de que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán o heredamos el pecado de nuestros padres, con la siguiente pregunta o el siguiente ejemplo. Si usted tiene un padre que tiene una deuda de $200, ¿verdad? Y su padre fallece, le hago una pregunta. ¿Usted hereda la deuda de su padre o hasta ahí quedó la deuda? ¿Qué cree usted? Obviamente hasta ahí quedó la deuda, porque las deudas no se heredan. Incluso en el derecho, aquí en las leyes de mi país, no procede legalmente que una persona demande a otra por una herencia de una deuda. Es decir, si el padre se muere y me debía $200, el hijo me tiene que pagar. No, eso no procede legalmente ante la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las deudas no se heredan, mis hermanos. Las deudas no se heredan. Lo mismo pasa con el pecado. Lo mismo pasa con el pecado. ¿Por qué las deudas no se heredan? Porque no es culpa suya que su papá haya adquirido una deuda y usted sea inocente del caso y después vengan a cobrar una deuda que no es suya a usted. No sería justo, ¿verdad que sí? Ahora, en cuanto al pecado es la misma cosa. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 18, y este capítulo está súper claro
Ojo, no está sacado de contexto, está hablando literalmente de la herencia del pecado, de los padres hacia los hijos, y está hablando en un contexto para el pueblo de Dios, precisamente. El capítulo comienza diciendo con una frase, ¿no? Un dicho sí, una frase que acostumbraban a decir en el pueblo de Israel. La frase es la siguiente: los padres comen las uvas agrias y a los hijos les da de entera. Entonces el profeta comienza diciendo que ya no tienen que decir este dicho, que ya este pensamiento no tiene que existir dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a informar lo que la verdad de Jehová quiere decirnos a nosotros. Entonces fíjense cómo dice el versículo 19. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Dice de la siguiente manera: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Tú puedes decir, ¿por qué el hijo no va a llevar el pecado de su padre? Esa es la pregunta que vamos a responder. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Es decir, si el padre fue malo, si el padre fue injusto, si el padre fue un ladrón, si el padre fue un borracho, si el padre le pegaba a la esposa, si el padre era deshonesto, y el hijo va por el camino del bien, va por el camino de la justicia, guarda los mandamientos de Dios, va a la iglesia, ora, estudia la palabra de Dios y es diferente, ¿por qué razón tiene que pagar el pecado o tiene que heredar el pecado del padre el hijo? ¿Por qué tiene que pagar el pecado del padre el hijo? No es así. No llevará el pecado de su padre, dice la palabra de Dios. Por cuanto caminó, por cuanto hizo según lo derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense qué claro está este texto bíblico. El versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada quien es responsable de lo que hace. Si usted peca, usted muere. Si usted no peca, usted no muere. El alma que pecare, esa morirá. Escuche cómo dice el versículo 20. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que no es culpable el padre de lo que el hijo haga, ni es culpable el hijo de lo que el padre haga. Aquí quiero aprovechar de hacer una nota parentética importante para todos los padres de familia. Muchas veces cuando nosotros tenemos hijos fuera de la iglesia, cuando tenemos hijos que no están haciendo las cosas bien, muchas veces nos culpamos. Y yo quiero decirle a usted, no siga dándose golpes de pecho. ¿Por qué? Porque si usted cumplió con criar a su hijo, llevarlo por el camino del bien, de la verdad, del amor a Dios, del temor a Jehová, usted no tiene por qué preocuparse. Usted no tiene por qué decir, lo hice mal. No, no, no. Es como que digamos que Dios se equivocó. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿en qué se equivocó Dios? ¿En qué se equivocó Dios? Respóndeme esa pregunta. En nada, Dios no se equivocó en nada. Pero sí hubo una realidad, que Dios le dio la oportunidad de decidir a ellos lo que iban a hacer. Recuerdo una vez una historia que contó un hermano, y es que hay una banda de rock, de black metal, de rock pesado, que es fundada por el hijo de un pastor adventista, se llama Black Sabbath, Sábado Negro. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿será que ese pastor le enseñó los principios bíblicos a este muchacho? Por supuesto que sí, quizás sí le enseñó. ¿Será que este pastor llevaba a su hijo a la iglesia? Claro que sí. ¿Quizás este pastor le enseñó el temor a Dios? Claro que sí. Pero cada quien es responsable de sus actos. Nosotros no podemos pretender creer que nosotros vamos a pagar la culpa, vamos a pagar la consecuencia de alguien más, del error de alguien más. Esto no es bíblico, mis hermanos. La palabra de Dios lo dice. Tengo otro texto bíblico que lo demuestra también bien claro, demuestra dos cosas bien claras. Está en Juan capítulo 9. Vamos a leer Juan capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 1, 2 y 3. Dice así. Vamos a hablar en el contexto de que iban pasando los discípulos con Jesucristo y ven a un hombre ciego de nacimiento.
Es importante ponerle la lupa a cada detalle de este texto. ¿Por qué? Porque nos explica, cada parte nos da a entender cosas importantes. Entonces vamos a leer el versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Pregunto, ¿qué condición tenía el hombre? Era ciego. ¿Desde hace cuánto tiempo? De nacimiento. Quiere decir que nunca había podido ver. Nació ciego. ¿Ok? Esto es importante entenderlo y ya le voy a decir por qué. Versículo 2. Fíjense la pregunta que le hacen los discípulos. Porque en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, se creía que la gente que estaba enferma era porque Dios lo castigaba por ser pecadores. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Podemos notar aquí que hay dos preguntas en una. Vamos a responder una pregunta por una. La primera es, ¿quién pecó? ¿Este? Yo pregunto, si el resultado de su pecado había sido su enfermedad, ¿dónde hubiese tenido que pecar este muchacho porque nació ciego? ¿Dónde hubiese tenido que cometer pecado para poder estar ciego? En el vientre. Ahora, esto es ilógico. ¿Será que un bebé en el vientre de su madre puede cometer pecado? Esto no tiene ningún sentido. Pero las personas que practican la teoría o que pretenden predicar la doctrina del pecado original, dice que todas las personas nacen pecadoras. Fíjense ustedes muy bien y más adelante vamos a hablar de esto. La segunda pregunta que hace allí es, ¿quién pecó? ¿Este? La segunda pregunta es, ¿o sus padres para que haya nacido ciego? Si él había nacido ciego por el pecado de su padre, quiere decir que él estaba pagando o estaba llevando el pecado de su padre, estaba heredando el pecado de su padre. Por lo tanto, Dios lo había castigado a él por el pecado del padre. O sea, era algo totalmente injusto. Él estaba pagando un pecado que él no había hecho. Y fíjese cómo le responde Jesús. Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres. Es decir, la cuestión no era de pecado, ni de heredar pecado, ni de nacer pecador, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí lo que Jesucristo está diciendo es que él está participando de una enfermedad porque él es parte de un mundo maldito por el pecado. Es decir, las consecuencias de un mundo maldito por el pecado es lo que permite que un niño se enferme de cáncer. Pero no es el resultado del pecado del padre, no es el resultado de nacer pecador. Eso quiero que quede bien claro, mis hermanos, en este tema. Vamos a responder entonces, ya vimos, con dos textos bíblicos bien claros, que no heredamos pecado de nadie. Nosotros no heredamos pecado de Adán, ni tampoco pagamos pecado ajeno. Eso sería injusto, eso sería injusto. Imagínate tú que tú vayas a una corte aquí en el mundo, vayas a una corte en tu país y te diga, bueno, tu hija cometió un error y te vamos a meter presa a ti. ¿Sería justo? No, ni siquiera la justicia humana lo hace. Ahora imagínate tú la justicia divina. Nunca pasa. Nadie paga pecado ajeno. Eso es una doctrina antibíblica. Es un pensamiento antibíblico. ¿Ok? El punto 2 y el punto número 3, estos dos conceptos se complementan el uno con el otro, se responden mutuamente. Ya usted lo va a ver por qué. El primer punto, o el punto 2, es que nacemos pecadores, y el punto 3 es que el pecado es un estado, más no una decisión. Es decir, que usted ya nada más por nacer es pecado. El simplemente hecho de existir es pecado. Y esto no es cierto, esto no es lo que enseña la Biblia. Ahora, tengo una pregunta interesante para todos ustedes, y es la siguiente. Si un niño nace pecador, ¿cuál sería la solución inmediata para este problema tan grande como lo es el pecado? El libro de Hechos capítulo 2, en el versículo 38, hablando en el contexto cuando Pedro se levanta a dar su primer discurso y las personas le preguntan que qué deben hacer, qué es lo que tienen que hacer, Pedro les responde, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si un niño nace pecador, ¿cuál sería la solución inmediata para este problema? El bautismo, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista cómo decía él? Bautícense para el perdón de los pecados y arrepiéntanse.
¿No era eso lo que predicaba Juan el Bautista? Por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué nosotros no bautizamos bebés? Porque ese bautismo no es bíblico. Usted se bautiza para el perdón de sus pecados cuando ya tiene conciencia propia de lo que está haciendo. ¿Ok? Por eso es que al niño se le bautiza después de los 9 años en adelante. Porque ya de esa edad en adelante ya el niño tiene conciencia propia, sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces, por favor, no piense usted que la teoría del pecado original, de que usted nace pecador, es cierta. Porque no es cierto. Ya vamos a ver por qué estas dos teorías, estos dos puntos de que el pecado es una condición y de que nacemos pecadores se complementan entre sí. Muy bien. Notemos algo interesante. ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? Porque tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Hermano, usted puede decir, hay muchas definiciones. Incluso una persona por allí sacó un video haciendo mención a lo que yo había dicho en otro video anterior, y él dice que hay muchas definiciones de pecado, pero esto no es lo que la Biblia dice ni el espíritu de profecía enseña. Hay muchos textos bíblicos que hacen referencia al pecado, pero la única definición bíblica exacta del pecado es la que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Lo dice el Conflicto de los Siglos, la pluma inspirada, la sierva del Señor, la profeta de Dios, lo dice así, lo ratifica. Conflicto de los Siglos, página 484, versión digital, dice: la única definición del pecado es la que de la palabra de Dios enseña. El pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahora, fíjense ustedes una cosa interesante, que el pecado es transgredir una cosa. Ahora, ¿cómo transgredes tú algo si no lo conoces? Necesitas tener conocimiento. Ahora, vamos a complementar este texto bíblico que acabamos de leer, la única definición de pecado, con otro texto bíblico que habla acerca del pecado. Y está en Santiago 4:17. Mire cómo dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué le es pecado? Porque usted tiene que conocer. Aquí nosotros nos damos cuenta que el pecado está estrechamente relacionado con el conocimiento. Hay una frase muy común que dice, pecó por inocente. Esto no existe, esto no es bíblico. Una vez una persona, incluso un hermano de iglesia, me dijo, hermano, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Eso está escrito en la Biblia. Yo duré 3 días buscando ese texto bíblico y no lo conseguí en ningún lado. No existe ese texto bíblico. Ese texto bíblico es inventado por un hombre para intentar engañar al pueblo bajo la doctrina del pecado original. Para poder que usted cometa pecado, tiene que conocer la ley. Hermano, ¿qué está diciendo usted? ¿De dónde usted saca eso? Vamos a leer la Biblia. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 9. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 7, versículo 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Fíjense, la ley no es pecado en ninguna manera. Pero fíjense lo que dice la declaración del apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué cosa? Por la ley. Es decir, el pecado no es pecado si no existiera la ley. Si usted no transgrede la ley, no comete pecado. Si usted no conoce la ley, no comete pecado. ¿Por qué? Porque no conoce la ley. No existe el pecado por omisión. No existe. Eso no existe en la palabra de Dios. Y se lo voy a demostrar en este mismo texto bíblico. Mire cómo dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no conoces la ley, pues no transgredes ninguna ley porque no la conoces. Y Dios no te va a juzgar en base a algo que no conozcas. No existe el pecado por omisión. Pero la doctrina del pecado original, la falsa doctrina del pecado original dice que tú nada más con existir ya eres pecador. Que el pecado es una condición, más no una elección. Más no una decisión. Y esto es totalmente errado, mis hermanos. Esto está totalmente equivocado. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, para poder que haya pecado, tiene que haber ley.
Tenemos que tener conocimiento de la ley de Dios para poder pecar. Porque el apóstol Pablo los dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, él antes de conocer la ley no conocía el pecado. Cuando conoció la ley fue que conoció el pecado. Porque si la ley no dijera, dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está como muerto. Sin la ley no existe el pecado. Entonces, el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Y Santiago capítulo 4, 17 dice, el que no sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Porque el pecado está relacionado estrechamente con conocimiento. Tú necesitas tomar una decisión, necesitas escoger qué hacer para poder cometer pecado. No es así nomás. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Génesis capítulo 2. Vamos a ir al principio para que ustedes vean que incluso antes de que el mundo cayera en pecado, Dios dio a conocer, dio previo aviso para que no se equivocaran. Y si se equivocaban, ya sabían lo que estaban haciendo. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios al hombre? Le estaba advirtiendo que era peligroso ir a ese árbol, que no podían comer de ese árbol, porque si comían iban a morir. Ahora, en el capítulo 3 de Génesis nosotros vemos la transgresión de ellos, vemos la desobediencia, vemos cómo ellos deciden cometer pecado. Pregunto, ¿ellos pecaron por omisión? ¿No sabían ellos que no se podían acercar al árbol? ¿No sabían ellos que no podían comer del fruto prohibido? No, Señor. Ellos estaban previamente advertidos. ¿Por qué? Porque necesitaban conocer para poder tomar una decisión. Entonces, el pecado no es un estado. El pecado es una elección. Es una decisión que usted toma. Usted decide si pecar o no pecar. Por el simple hecho de existir, usted no comete pecado. Eso es falso. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? Ahora, hay una cosa con que sí nacemos todos los seres humanos. Hay una cosa que sí heredamos después que Adán pecó. Y esa cosa no es el pecado, es la tendencia al mal. Tendencia pecaminosa, naturaleza pecaminosa, que no es lo mismo que pecado. Escúchese bien. ¿Qué cosa es la naturaleza pecaminosa? Ok. Cuando un bebé tiene 8 meses, 1 año de edad, es un bebé que no tiene raciocinio completo de sí mismo, no decide hacer lo que está bien y lo que está mal, simplemente actúa por actuar, porque se dejó llevar por la emoción, no mide el peligro, se puede caer, se sube a un lugar alto y se puede caer, pero si le llama la atención él se sube. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de razonamiento que tenemos los adultos. Cuando ese bebé tiene un juguetito y viene otro bebé y se lo trata de quitar, ¿qué hace el bebé? Mío. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Quién le ha enseñado el egoísmo a ese niño? ¿Quién le ha enseñado que no puede compartir, que no debe compartir? ¿Quién le ha enseñado eso? Eso es la tendencia que él heredó de sus padres. Tendencia al mal, tendencia pecaminosa. ¿Listo? Naturaleza caída, mas no pecado, porque el pecado es transgredir la ley de Dios. Ese niño no tiene conocimiento de la ley de Dios. No tiene conocimiento que el egoísmo es pecado. No tiene conocimiento que hablar falso testimonio de una persona es pecado. No sabe, por lo tanto no comete pecado. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin el conocimiento de la ley el pecado está muerto. Por eso existe la ley, el apóstol Pablo lo dijo. Fíjense que una cosa es tendencia y otra cosa es pecado. Vamos a verlo con la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche bien la parte que viene.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Deseos y pasiones pecaminosos. ¿Ok? Deseos y pasiones. Es la palabra concupiscencia. Ahora, ¿cuáles son esos deseos y esas pasiones? Los que están arraigados a nuestra naturaleza caída. Los que están arraigados a la tendencia. Yo voy a poner un ejemplo claro. ¿Aquí yo tengo tendencia pecaminosa, sí o no? Grabando este video. ¿Tengo tendencia pecaminosa? Sí. ¿Estoy cometiendo pecado? No. ¿Por qué? Porque mis pensamientos y mis acciones están en completa armonía con la verdad bíblica. Están en completa armonía con el cielo en este momento. Por lo tanto, no estoy pecando, pero sigo teniendo naturaleza pecaminosa. Entonces, fíjense que son dos cosas totalmente distintas. Ahora, supongamos que en este momento llega un hombre y me da un golpe en la boca. ¿Qué es lo que me diría mi tendencia pecaminosa? Levántate, dale otro golpe y gánale. Déjalo peor que como él te hizo. Eso es lo que me diría mi tendencia pecaminosa. Esa puede ser una tentación para mí. Pero, ¿cometo pecado con que mi tendencia me anime a hacer eso? No. ¿Cuándo es que yo cometo pecado? Cuando me levanto y le doy el golpe a la persona. Ahora está la otra cara de la moneda. Llega un hombre, me pega un golpe en la boca y mi tendencia pecaminosa me dice, dale duro, dale peor que como él te dio. Y yo decido y digo, no, yo soy un hijo de Dios, no te preocupes, yo te perdono. ¿Cometo pecado? No, pero sigo teniendo tendencia pecaminosa. Entonces, una cosa es la tendencia, lo que heredamos de Adán, y otra cosa es el pecado. Tendencia es una cosa y pecado es otra. Tentación es una cosa y pecado es otra. Fíjense cómo dice aquí el texto bíblico. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, para que haya pecado tienen que haber dos cosas. Lo primero que tiene que haber es una tentación. Si no hay tentación, no hay pecado. Pero la tentación no es pecado, porque Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo no tentó, no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque Él no acarició la tentación. Satanás vino y no encontró nada en Él. ¿Ok? Nada suyo en Él. Entonces, fíjense una cosa importante. Tienen que suceder dos cosas para haber pecado. Lo primero es tentación y lo segundo es acariciar la tentación. Cuando viene la tentación, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es promesa bíblica, palabra de Dios. Si usted resiste a la tentación, sometido a Dios, usted puede sobrepasar la tentación y no peca, así como hizo Jesucristo allá en el desierto. La sierva del Señor, el deseado de toda la gente, dice que así como Cristo venció, nosotros también podemos vencer la tentación. Y eso es palabra de Dios. Si usted vence tentación, entonces no peca. Pero el pecado original dice que usted va a pecar para siempre. ¿Ve? Que usted nace pecador, que nada más con el hecho de usted existir es pecador. Y esto es totalmente falso. Entonces, una vez que entra la tentación, usted puede tomar una decisión. Dos decisiones. O acaricia el pensamiento, o acaricia la tentación, o se somete a Dios. Si usted acaricia la tentación, el resultado es el pecado. Si usted se somete a Dios, el resultado es la victoria. ¿Se da cuenta usted? Entonces, una cosa es tentación y pasión, una cosa es tendencia y otra cosa es pecado. No es lo mismo. Ahora, finalizo con esta pregunta. ¿Ha hecho daño esta herejía dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí ha hecho mucho daño. Vuelvo y repito. ¿Por qué razón ha hecho tanto daño en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque hoy, en el 2025, desde hace algunos años para acá, hay dos corrientes en la Iglesia Adventista. Una corriente piensa que nacemos pecadores, que siempre vamos a vivir pecando, y la otra corriente dice que no nacemos pecadores y que tenemos el poder de victoria en Cristo Jesús, que con ayuda de Cristo y del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Pero resulta que los que creen que nacemos pecadores, los que creen que nunca vamos a dejar de pecar, tildan de herejes a los que sí dicen que podemos dejar de pecar. Entonces esto es difícil porque la iglesia está dividida en estos dos pensamientos en cuanto a este punto del pecado. Ahora, ¿por qué más ha hecho daño a la iglesia, mis hermanos? Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense ustedes que haya una persona que esté alcoholizada, que esté destruyendo su familia, que esté destruyendo sus hijos, su hogar, su persona,
que está totalmente destruida por el alcohol. Imagínense ustedes que existe esta persona y que un amigo le invite para una iglesia adventista porque ya no tiene más esperanza y no sabe cómo salir del alcoholismo. Y llega un amigo, lo invita para la iglesia adventista y va. Y el predicador dice, ¿saben qué? Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. Hay poder en Cristo para vencer la tentación. El Señor ha prometido que si nosotros nacemos de Él, no pecamos. ¿Qué sentiría esa persona? Sentiría una completa esperanza, sentiría una paz impresionante, sentiría como que al fin encontré una solución. Voy a someterme a Dios a ver si puedo dejar de beber porque quiero recuperar mi familia, quiero recuperar a mis hijos, quiero recuperarme yo. Ahora te voy a poner el mismo ejemplo, pero con la otra parte. Imaginemos que llega el mismo persona alcohólica, que está perdiendo su familia, sus hijos, su empleo, y llega un amigo, lo invita a la iglesia adventista y va para la iglesia y el predicador dice, es imposible vencer el pecado. Somos pecadores. Nacemos pecadores y siempre seremos pecadores hasta que Cristo venga. ¿Qué esperanza puede tener esa persona? Va a decir, bueno, pues, si siempre voy a pecar, entonces nunca voy a dejar de beber. Es imposible. Entonces, ¿para qué voy a creer yo en un Dios que no me puede hacer dejar de pecar? No tiene sentido, ¿verdad que no? Esto es sentido común, mis hermanos. Es sentido común. Por eso yo le invito a usted que no piense nunca en que usted siempre va a pecar. Eso es una mentira del diablo. El diablo engañó así al mundo, haciéndole pensar que nunca iban a dejar de pecar. Eso es una mentira del diablo. Pero el Señor prometió que iba a crear enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Enemistad, los iba a enemistar. Los iba a enemistar del pecado, los iba a libertar, dice el Señor. Si siempre vamos a pecar y nacemos pecadores, entonces ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? ¿Para qué vamos a adorar a Dios igual vamos a pecar? Una de las cosas por las cuales yo estoy en la iglesia, por cuales sigo a Dios, es porque yo tengo la esperanza de que en algún momento yo voy a terminar de ser perfeccionado. Es porque yo tengo esperanza de que en algún momento yo voy a dejar de cometer los errores que cometo. Por eso sigo en esta lucha. Por eso quiero decir al final de todo, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, solo me queda esperar la corona de la vida preparada para mí. Es lo que yo espero decir. Mis hermanos queridos, yo espero que usted haya quedado bien claro en este tema. Por favor, comparta este tema con muchas personas. Es muy importante que todos conozcamos este tema. No se olvide de suscribirse y espero que el Señor le acompañe y le bendiga en todo lo que usted esté haciendo y donde quiera que esté. Espero que nos podamos ver en otra edición. Se despide de ustedes con cariño Israel Sierra desde la ciudad de Mérida, Venezuela. Chao, chao. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra.